la unidad de programación orientada a objetos en sí. Lo que hemos visto anteriormente era un repaso nomás de lo que vieron Introducción Informática, Programación 1. Aquí, que han visto algo en Programación 1, pero ahora vamos a ir más al fondo de lo que viene a ser la materia. En sí hay dos partes de este tema. La primera parte se llama recursividad. Esa parte es para pensar desde un punto de vista más matemático los programas. Como en vez de utilizar ciclos o bucles, digamos el for, el while, yo llamo al mismo programa para que haga algo. Eso es recursividad. Y luego tenemos la parte de programación orientada a objetos, diagrama de clases en sí, donde le ayuda a determinar, por ejemplo, cuando usted ya utilice Raspberry Pi, va a utilizar librería, o sea, conjunto de programas realizadas por otras personas. Entonces, para que entienda que usted lo que llama son a un conjunto de clases, ¿no? Entonces, vamos a hacer algunas clases y esta es la segunda parte, ¿no? La parte de clase, diagrama de clase. Entonces, este tema es más complicado que el tema anterior, por si acaso. Entonces, estén atentos. Y es la base para el siguiente tema. Bien, la parte 1 es recursividad y la parte 2 es base para programación orientada a objetos. Recursividad. Hoy día vamos a ver la teoría de recursividad, el concepto de recursividad, principio de inducción completa, algoritmos recursivos usando el primer principio de inducción. Vamos a hacer algoritmos con números, vamos a hacer algoritmos con cadenas, vamos a hacer algoritmos con vectores o listas. Y después vamos a ver algoritmos recursivos usando el segundo principio de inducción. ¿Qué es recursividad? En general, la recursividad es un proceso de definir algo en términos de sí mismo. Y es algo similar a una definición circular. El componente clave es el método recursivo. Es una declaración que ejecuta una llamada a sí mismo. Recurrencia, recursión o recursividad son sinónimos. Es la forma en la que se especifica un proceso basado en su propia definición. La recursión tiene la característica discernible en términos de autorreferencialidad, autopoiesis, fractalidad, en otras palabras, construcción a partir de sí mismo. Aquí tenemos un ejemplo texto y un ejemplo gráfico de lo que viene a ser recursividad. Ejemplo gráfico. Este es un lenguaje de programación para hacer páginas web desde el punto de vista servidor. ¿Y qué significa PHP? Preprocesador de texto PHP. ¿Y qué significa PHP? Preprocesador de texto PHP. Y siempre esta P es recursiva. ¿Y qué significa GNU? GNU es un proyecto de software libre que se basa en Linux, en Unix, que su producto estrella es Linux, pero que tiene mucho más software aparte. ¿Y qué significa GNU? GNU significa GNU no es Unix. ¿Y qué significa GNU? GNU no es Unix, así sucesivamente. Esos son ejemplos de recursividad textual. Ahora, acá tenemos recursividad gráfica. Esta lata tiene una mujer que adentro tiene la misma lata, que adentro tiene una mujer que tiene la misma lata, que adentro tiene una mujer que adentro tiene la misma lata, así infinitamente. Este triángulo tiene adentro tres triángulos. Cada uno de esos triángulos tiene adentro tres triángulos. Cada uno de esos triángulos tiene adentro tres triángulos. Cada uno de esos triángulos tiene adentro tres triángulos y cada uno de esos triángulos tiene adentro tres triángulos. En este caso se puede ver el límite o llamado caso base. El caso base es cuando ya no se hace más la recursividad, porque ¿qué pasaría en computación si es que hay recursividad infinita? Pues todos los recursos se gastarían de la memoria RAM y el computador o el programa se colgaría. Entonces, el caso base es cuando para la recursividad
Y cuando nos acercamos al caso base se llama paso inductivo. Paso recursivo. Ya, paso recursivo significa que yo me estoy acercando al caso base. Bien, entonces tenemos esos dos ejemplos. ¿Han entendido? Sí, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Ya, entonces, bueno, que vayan entendiendo la idea para que después lo puedan programar, ¿no? Si no tienen la idea, ya murió. Ya. En programación, un método usual de simplificación de un problema complejo es la división de este en sus problemas del mismo tipo. Esta técnica de programación se conoce como divide y vencerás y es el núcleo en el diseño de numerosos algoritmos de gran importancia, así como también es parte fundamental de la programación dinámica. Recursión es en ciencia de la computación una forma de atajar y solventar problemas. De hecho, recursión es una de las ideas centrales de la ciencia de la computación. Resolver un problema mediante recursión significa que la solución depende de soluciones pequeñas, instancias del mismo problema. O sea, el mismo problema, más chiquitito lo soluciona y va a tener el problema totalmente solucionado. La mayoría de los lenguajes de programación dan soporte a recursión permitiendo a una función llamarse a sí misma desde el texto del programa. Los lenguajes imperativos definen estructuras de loops, o sea, de ciclos o bucles, como while, como for, que son usadas para realizar tareas repetitivas. Algunos lenguajes de programación funcionales no definen estructuras de loops, sino que posibilitan la recursión llamando código de forma repetitiva. La teoría de la computabilidad ha demostrado que estos dos tipos de lenguajes son matemáticamente equivalentes, es decir, que pueden resolver los mismos tipos de problemas, aunque los lenguajes funcionales carezcan de las típicas estructuras while y for. La función se llama a la misma función, ¿no? Es como, digamos, cuando tenemos FDI que depende de FDI menos 1, pero FDI menos 1 en el paso anterior era FDI, que se llama al FDI menos 1, así para todo i mayor a 5, por ejemplo, ¿no? Y ese viene a ser mi caso base, donde para la función. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente. El ejemplo recursivo matemático más simple, ¿cuál sería? ¿Se les ocurre alguno ahorita o no? Fibonacci. Fibonacci no es recursivo, pero se puede hacer de forma recursiva. ¿Ya? Fíjense acá. ¿Saben qué significa eso? Factorial. Muy bien, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a 4 por 3 por 2 por 1. O yo podría decir que es lo mismo que ¿y por qué? Porque el factorial de 4 viene a ser igual a 4 por 3 por 2 por 1. El factorial es procedimiento matemático recursivo por excelencia. Se puede definir que el factorial de n viene a ser igual a n por el factorial de n menos 1, ¿no? Para todo n mayor o igual a 0. Donde 0 factorial, por definición, es ¿cuánto? 1. ¿Ya? Y ese viene a ser mi caso base. Y este de acá viene a ser mi paso recursivo. ¿Sí? Eso no es una matemática que se llama a sí mismo. Un algoritmo recursivo es un algoritmo que expresa la solución de un problema en términos de una llamada a sí mismo. La llamada a sí mismo se conoce como llamada recursiva o recurrente. Generalmente, si la primera llamada
al programa se plantea sobre un problema de tamaño o orden n, cada nueva ejecución recurrente del mismo se planteará sobre problemas de igual naturaleza que el original, pero de menor tamaño que n. De esta forma, al ir reduciendo progresivamente la complejidad del problema que resolver, llegará el momento en que su resolución sea más o menos trivial, o al menos suficientemente manejable para resolverlo de forma no recursiva. En esta situación diremos que estamos ante un caso base de la recursividad. Las claves para construir un subprograma recurrente son: cada llamada recurrente se deberá definir sobre un problema de menor complejidad, algo más fácil de resolver. Ha de existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea finita. Fíjense dos pasos, ¿no? Primero tenemos el paso recursivo, que dice que cada llamada recurrente se debe definir sobre un problema de menor complejidad. Ha de existir al menos un caso base para evitar que la recurrencia sea infinita. Bien, entonces tenemos esos dos. Caso base significa algo que no puede ser recursivo. Dejen entrar los compañeros después de 20 minutos ya. Bien, entonces, ¿qué es la programación recursiva? Crear una subrutina recursiva requiere principalmente la definición de un caso base. Entonces, definir reglas para subdividir casos más complejos en el caso base. Para una subrutina recursiva es esencial que con cada llamada recursiva el problema se reduzca en forma que al final llegue al caso base. Por ejemplo, para string, para cadenas, el caso base puede ser cadena vacía o cadena con un solo carácter. Para números puede ser, si estamos en un proceso sumatorio, puede ser el 0, el caso base, o en multiplicación puede ser el 1. De hecho, cuando se utilizan como caso base el 0, el 1 o ningún carácter o un carácter, eso se llama el primer principio de inducción, que después lo vamos a ver. Entonces siempre hay un caso base. Si no, la recursividad sería infinita y no se podría resolver. Algunos expertos clasifican la recursión como generativa o estructural. La distinción se hace según de dónde provengan los datos con los que trabajan la subrutina. Si los datos proceden de una estructura de datos similar a una lista, entonces la subrutina es estructuralmente recursiva. En caso contrario, si fuera un número, por ejemplo, sería generalmente recursiva. Muchos algoritmos populares generan una nueva cantidad de datos a partir de los datos aportados y recurren a partir de ahí. HTTP o How to Design Program, en español cómo diseñar programas, se refiere a esta variante como recursión generativa. Ejemplos de recursión generativa incluyen el máximo común divisor, el quicksort, el búsqueda binaria, Mersor, método de Newton, fractales o la integración adaptativa. Bien, entonces tenemos algunos ejemplos de recursividad en matemática. Bien, vamos a hablar del primer principio de inducción. En matemáticas, la inducción es un razonamiento que permite demostrar proposiciones que dependan de una variable n, que toma una infinidad de valores enteros. En términos simples, la inducción matemática consiste en el razonamiento. Dado un número entero A, se tiene la propiedad P y el hecho de que
si hasta cualquier número entero n con propiedad p implica que n más 1 también tiene esa propiedad, todos los números enteros a partir de a tienen la propiedad p, que ha demostrado, ¿no? Por el principio de inducción, todo es un paso recursivo de 1. La demostración está basada en el axioma denominado principio de inducción matemática. La inducción matemática demuestra que podemos subir tan alto como querramos en la escalera si demostramos que podemos subir el primer peldaño, el caso base, y que desde cada peldaño podemos subir al siguiente nivel, que sería el paso inductivo. Aunque en realidad un mejor ejemplo de recursión sería bajar. Si nosotros podemos bajar un nivel, podemos acercarnos cada vez al primer peldaño, que sería el caso base. Ok, entonces tenemos acá el primer principio de inducción matemática. Se da en una proposición sobre números enteros n pertenecientes a los naturales. Supongamos que S de n sub 0 es verdadera para todo entero n sub 0. Si para todo entero k que sea mayor a n sub 0, S de k implica que también S de k más 1 es verdadero, es decir, el paso recursivo. Entonces S de n va a ser verdadera para todos enteros mayores o iguales a n sub 0. Le llamaremos P de n la proposición donde n es el rango. O sea, siempre hay un rango de valores. La base demuestra que P de I es cierta, o sea, P de 1, fíjense. P de 1 o puede ser el caso base. Este es el primer valor que cumple con la proposición, es la inición de la inducción. Y el paso inductivo se dice que Pn es cierta, entonces como hipótesis inductiva, P de n más 1 también lo es. Y esto sin condición sobre el entero natural n, relación de inducción, indicando cómo n tiende a ser n mayor a 1. Luego, demostrando esto, concluimos por inducción que P de n es cierto para todo natural n, La inducción puede empezar por otro término que no sea P de 1, digamos P de n sub 0, entonces P de n será válido a partir del número n sub 0, es decir, para todo número natural n mayor a n sub 0. Aquí ya estamos hablando del segundo principio de inducción porque ya no empieza en 1. Ya, entonces acá tenemos el segundo principio de inducción, sea S de n una afirmación sobre entero que n pertenece a los naturales. Supongamos que Sn sub 0 es verdadera para algún entero n de 0, si n de 0, S de n 0 sub 0, y también S de n sub 0 más 1, y así hasta S de k, implica que también S de k más 1 para los k mayores a n sub 0. N sub 0 no es 1. Entonces S de n es verdadero para todos los enteros de n mayor o igual a 0. Esto mismo de acá es ya el segundo principio de inducción, significa que no va a ser tu caso base ni 0 ni 1. Entonces el caso base en el segundo principio de inducción va a ser distinto de 0 o de 1. Bien, entonces podemos tener, si se desea mostrar una afirmación no para todos los números naturales, sino para aquellos números n mayores o iguales a cierto número n sub 0, que acá le llama b, entonces la prueba por inducción consiste en mostrar una afirmación válida cuando n vale b, demostrando que si la afirmación es válida para algunos n mayores o iguales a b, entonces la misma declaración también es válida para n más 1. Esto puede usarse, por ejemplo, para demostrar que 2 al cuadrado es mayor o igual a n más 5 para n mayor o igual a 3, porque cuando este vale 2 no se cumple este caso. Cuando vale 3 sería 8, va a ser mayor o igual a 3 más 5, que es 8. A partir de ahí este número va a ser mayor. 4, 2 a la cuarta es 16 y 4 más 5 es 9, ¿no? Pero por ejemplo si es 2, 2 a la 2 es 4 y 2 más 5 es 7. Este log es mayor. Entonces aquí se utiliza el segundo principio de inducción porque no tenemos el caso base desde el 1 o del 0, sino desde un n, en este caso mayor o igual a 3. De esta manera se puede probar que alguna declaración Pn es válida para todos los n mayor o igual a 1, incluso con los n mayor o igual a menos 5. Esta forma de inducción matemática es en realidad un caso especial de la forma anterior, porque si la declaración es probar P de n, entonces probarla con estas dos reglas equivalente a probar P' de n más b para todos los números
naturales n con un caso base de inducción 0. Otras variantes, tenemos inducción con más de un contador, podemos tener dos variables que se vayan acercando cada una a su caso base. Descenso infinito, cuando vamos quitando valores, vamos yendo para atrás. Y inducción fuerte, cuando se va haciendo de forma con otros números que no sean el paso de 1, sino otro valor k, cualquiera. Vamos a ver algoritmos usando el primer principio de inducción, de cadenas, de números, de vectores o listas, y también del segundo principio de inducción. Y muchas gracias, esa es la teoría de recursividad. Ahora vamos a ver la parte práctica. Bien, voy a hacer dos ejercicios sencillos sobre números y sobre cadena, y de ahí vamos a hacer más ejercicio en laboratorio. Por ejemplo, realizar un algoritmo recursivo que sume todos los dígitos de un número ingresado por el usuario. Bien, entonces, por ejemplo, si el número n es cualquier cosa así, entonces la salida va a ser igual a 5 más 7 es 12, más 2, 14, más 1, 15, más 5, 20, 26. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero y quiero que sea recursivo. Entonces, lo que yo voy a hacer es ir sacando los últimos dígitos, ¿no? El último dígito va a ser igual a n dividido entre 10, ¿no? N residuo 10. En este caso me va a dar 6, por ejemplo, ¿no? Y después, al mismo tiempo, el número va a ser igual al número, división entera entre 10. Y eso me va a hacer que el número quede 5, 7, 21, 5. ¿Hasta cuándo? Hasta que n sea 0. Por ejemplo, o puedo poner hasta que n sea 1. No sé. ¿Qué voy a hacer acá? Sumar def, sumar dígito recursivo. Que voy a recibir n. Voy a decir if n vale 0, en mi caso base, entonces yo voy a retornar 0. Caso contrario, yo voy a retornar lo siguiente. Voy a retornar el último dígito, que es n dividido entre 10. ¿No es verdad? Ese último dígito lo voy a sumar. ¿Y qué le voy a sumar? Le voy a sumar dígito recursivo con n dividido entre 10. Y acá entonces hago mi programa principal, donde lo llamo. Digo un n mayúscula, por ejemplo, para que no piense que es el mismo, lo voy a decir un input, ingrese un número, y acá le voy a poner suma de dígitos, va a ser igual a sumar dígitos recursivos de n, y voy a decir print la suma de dígitos del número, le voy a poner el número n, es, y acá le voy a poner suma de dígitos. Listo, probaremos a ver si esto funciona. Ingrese un número, voy a copiar el mismo, 57, 21, 5, y me dice que la suma es 20. Tírenle una mirada al código. Bien, ya, línea por línea.
Y algún código, alguna línea que les parezca rara, me pregunten, traten de entenderlo primero en su cabeza. ¿Ya? Y si hay algo que no entiendan, me preguntan.
Bien, jóvenes. Van a hacer ustedes uno, ya, similar a este, pero diferente. Realizar un algoritmo recursivo que sume todos los dígitos pares de un número ingresado por el usuario. Si el número es este, entonces, ¿cuál sería mi salida? Esa sería la salida. Y entonces, por ejemplo, el último dígito acá dice 6 y el número es el paso inductivo, ¿no? Hasta que n vuelva a ser. Ya, háganlo y lo pasan al chat, a ver 5 minutos.
¿Cómo van, jóvenes? ¿Hay futuro o no hay futuro? Hola, hola, ¿están ahí? ¿O están inasistentes? ¿Cómo va, Juan Pablo? ¿Está pudiendo? Estoy viendo acá, craneando más o menos. Es que estoy Ya, en mi Visual Code. bueno, está bien.
Bien, bien, parece que no hay futuro. Vamos a mostrar una posible solución. Sumar dígitos, ahora le vamos a llamar. Uno se va a llamar a sí mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Aquí, en vez de directamente sumarlo, lo voy a guardar en una variable último dígito. Y voy a decir if último dígito residuo 2 es igual a 0, significa que es par. Entonces va a ser esto. Ya no necesito el cálculo, sino el último dígito nada más. Caso contrario, lo va a sumar nada más. Probaremos. Acá hay una. Doble igual. Por ejemplo, el mismo número, 57, 21, 56. Y me sale allá. Y le quitaban los dos lados, ¿no? Le quitaban los dos lados. Ahora sí. 57, 21, 56, más 8. Bien. Entonces ahí tienen el código. Pregunten ya porque no están pudiendo. No sé qué hace ese examen.
Bien, jóvenes, miren, ahí hay una adaptación de el código anterior y para un ingeniero no basta con entender, tal vez ustedes ven este código y lo entienden, pero no es suficiente, ni en programación, ni en ninguna materia, ni en ningún área de trabajo. Un ingeniero, lo ideal sería que cree propio conocimiento, pero por lo menos se espera que adapte soluciones a diferentes problemas. No está una adaptación, como le digo, no es una solución desde cero. Entonces, tienen que repasar, tienen que practicar, porque no hay otra forma de aprender programación que no sea practicando. No hay nadie que, por más que le repita 1000 veces y le muestre resuelto un montón de ejercicios, te han visto el día de ese examen, he preguntado algunos ejercicios que están en su práctico y no podía hacerlo algunos, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez lo habrán copiado, se lo habrán querido memorizar, no sé, ¿no? Entonces tienen que buscarle la forma de solucionar. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Realizar un algoritmo recursivo que calcule el factorial de un número ingresado por el usuario. Si tengo un número, este es demasiado grande, por ejemplo, es 5, la salida va a ser 5 por 4, 20 por 3, 60 por 2, 120, 120 será, ¿no? Factorial será 120. Ese paso recursivo, pues siempre va a sacar. Va a ser de esta forma. Ya, va a ser hasta que llegue a 0n, pero en realidad lo que se va a hacer último dígito o va a ser n nomás, en este caso 5, pero n va a ser igual a n menos 1. Ese es el paso recursivo, ¿no es verdad? Entonces, tu n va a quedar en 4, ¿no? Y así 3, 2 hasta 0. Ya, entonces le vamos a decir ingrese un número y lo vamos a mandar a factorial recursivo, se va a llamar factorial. Es decir, el factorial del número tal es, ya que le vamos a poner factorial, ¿no? Entonces acá se va a llamar factorial recursivo. El número n aquí va a ser igual. Si n es igual a 0, el factorial de 0 hemos dicho que es 1. Caso contrario, el factorial va a ser igual al número multiplicado por el factorial recursivo del número menos 1. Entonces, lo hacemos correr. Por ejemplo, 5 da 120, ¿no? Por ejemplo, si quisiera 6, sería 720, creo. Sí. Bien, tírenle una mirada al código, 5 minutos. Pregunten, jóvenes, ya pregunten.
Joven, ¿alguna pregunta? Está grave esto, ¿no? Aquí hay una pregunta. Línea 9 dice. Ya. Línea 9 del factorial. La misma variable que te está dando, en principio digamos 5, esa la tenés que multiplicar por todo lo anterior, por 4, por 3, por 2, por 1. Entonces, aquí estamos multiplicando 5 por el factorial de n-1. Y acá le va a llegar 4. Entonces va a ser por 4. Después por 3, por 2, por 1. Y cuando sea 0, por 1. Ese va a ser el factorial. No está almacenando en ninguna variable nueva, solo en la parámetro del método. En este caso sí se necesitaba una variable, porque aquí comparábamos si es que era par o impar el último dígito. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta? Bien, vamos a hacer uno básico de cadena. Ya en el laboratorio vamos a hacer algunos más. Ya, por ejemplo, realizar un algoritmo recursivo que lo más básico, ¿no? Invierta una cadena. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi cadena que me entra hola mundo, entonces mi salida será ODNUM espacio ALOH. Entonces yo lo que voy a sacar va a ser el último carácter, que va a ser la cadena en la posición de la longitud de la cadena -1. El último carácter va a ser, en este caso, el O. Y entonces después lo que yo voy a hacer con la cadena es reducirla, ¿no? La cadena va a ser igual a la cadena desde el inicio, pero le voy a quitar la primera a la última posición de -1. Entonces, cuando yo, como sabemos, no incluye si yo le pongo. Entonces aquí me va a quedar hola mundo. Así, hasta que la cadena sea
vacía, ¿no? O puedo poner longitud 1, digamos, y retornar ese carácter para no utilizar siempre el caso 0, ¿no? Ya. Entonces lo voy a poner acá. Voy a hacer una cadena. Le voy a decir, empecé una cadena. Entonces me va a dar una cadena. Y a esta le voy a cadena invertida. Le voy a decir va a ser igual a invertir cadena recursiva de cat. Y acá voy a poner que la cadena, le voy a poner esta comillita, coma, invertida es, con esta comillita también, la cadena que yo voy a mostrar se llama y cadena invertida. Necesito convertir a string porque es string. Va a ser cat. Ahora sí vamos con el proceso. Y la cadena. Por ejemplo, puedo sacar el tamaño si yo quisiera o directamente puedo decir lo siguiente, ¿no? Si el tamaño de la cadena es mayor o igual a 1, voy a poner or ese tamaño es igual a 1, significa que solo tiene un carácter o ya no tiene ninguno. Se voy a retornar la cadena, que va a ser una letra o va a ser pues todo, ¿no? Caso contrario, lo que voy a sacar es el último carácter, va a ser igual a la cadena, la posición del tamaño de la cadena menos 1, y eso yo le voy a añadir el último va a ir al principio, lo que viene a ser invertir cadena de la cadena pero sin esa posición, sin la posición última que sabemos que es la posición menos 1. Se va a ir desde el principio, no necesito poner 0 acá, no lo incluye al final. Listo, probaremos. Y hacer una cadena o la munda. Ahí está, ¿no? Bien. Tienen una mirada, unos 5 o 10 minutos, pueden preguntar algo que no se entienda. Ya, y no, pues si ya no quieren saber, pueden irse retirando, no hay problema. Veríamos el martes. Una consulta, ingeniero, en la línea 9. Claro, pregunte. El corchete, 2 puntos menos 1, ¿para qué sirve? Sirve para cortar una cadena. Cuando vos pones un corchete y el 2 puntos, aquí pones el límite inferior y el límite superior de la cadena, límite superior sin incluir. Si no le pones el límite inferior, significa que empieza en el principio. Es decir, que por ejemplo acá, ¿no es verdad? Aquí está haciendo eso. Fíjate, empieza en el principio y va hasta el límite superior sin incluir. ¿Cuál es la posición menos 1? La posición menos 1 es esta. La menos 2 es esta. Como no la incluye, esta menos 1 va a ir hasta acá. Y por eso te queda aquí. ¿Quedó claro? Sí, es todo claro.
Ya, entonces le estoy recortando la cadena, le estoy quitando el último carácter, porque ese carácter último que está aquí, que directamente yo podría ponerle, en vez de esto, podría poner -1, y es lo mismo, ¿ya? El último carácter lo estoy poniendo al principio, y después le doy invertir sin el último carácter, entonces viene ese sin el último carácter, y el penúltimo carácter va al principio, y así sucesivamente se va invirtiendo. Entendí, Inge, muchas gracias. Por si no le ha quedado claro, este es el caso base y este es el paso recursivo. Aquí, este es el caso base y este es el paso recursivo.
Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por hoy. Pueden retirarse. Nos vemos el día martes en el laboratorio. Ahí vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado que esto. Les sugiero que se pasen, ya, porque la cosa es entenderle, ¿no? No es solo eh, y poder hacer, no es solo que entiendan cuando alguien lo hace, ¿no? Sino que ustedes puedan resolver estos ejercicios. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero, muchas Hola, gracias. ingeniero. Hasta luego, ingeniero.